Buenos días. Hola, buen día. Un gusto saludarlos. En un momentito iniciamos. Vamos a dejar que se adhieran más compañeros. Sí, gracias, doctor. Gracias. Buen día, compañeros. Les doy la más cordial bienvenida a la clase. Vamos a dar inicio. Voy a pasar lista. Por favor, tengan ya micrófonos abiertos para cuando escuchen su nombre, de inmediato me puedan decir presente y poder agilizar la lista, por favor. Ever, Presente, doctora. gracias. Luz, Presente, doctora. gracias. Mancilla, Mancilla, ¿no? Nancy, Presente. José Manuel, Presente, doctora. gracias. Mayra,
Armando, Alicia, Carla, Presente. Hernández Arzate, Presente. Javier, Ares, Presente. Silvia, Presente. Daniela, Presente. gracias. Abigail, no, Cristal, Presente. Erika, Marta Presente. y Paola. ¿Hay alguien que no haya mencionado, compañeros, y que esté ahorita en clase? Yo, doctora. ¿Cuál es tu nombre? Mitzi Noriega Ramírez. Everluz, Nancy, José, Mayra, Armando, Alicia, Carla, Anastasia, Javier, Ares, Silvia, Daniel, Abigail, Cristina. No, Michi, no te tengo ahorita aquí en CI. ¿Tú puedes ingresar a CI? Sí puedo ingresar. Ok, revisa por favor el tema porque en CI no te tengo, no sé si no hayas aceptado la materia o hay alguna otra situación, pero en estricto sentido, por el momento no te tengo en lista, ¿sale? No tengas problema, ya en cuanto te tenga, te justifico la falta, es decir, te pongo la asistencia porque obviamente ahorita pues no tengo forma. Ok, sí, está bien, doctora. Pero no Gracias. lo dejes pasar, Michi, por favor. Sí, gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más, compañeros? ¿No? Ok, me parece que ya habíamos tenido cátedra con ustedes, ¿cierto? Sí. Así es, No doctora. conocemos. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar como tal materia. Les voy a pasar ahorita una imagen. Un segundo, es que alguien lo está escribiendo de ustedes. Sí, quien me escribió sin problema. Doctora, me parece que ya acepté las materias. ¿Ya? Ok, a Ya. ver, deja, regreso rapidísimo. Michi, sí, ya estás aquí, Michi. De los que van entrando, bueno, sí, bueno, de los que van entrando lo podemos checar al final si es que están en listo, ¿sale? Gracias.
Ok, chicos, hubo por ahí un tema, pero bueno, estamos de regreso. Bueno, antes que nada, quiero comentarles que vamos a seguir trabajando con plataforma. Los trabajos van a ser por unidades. ¿Ustedes pueden visualizar ahorita la materia ahí en Canva? Disculpe, doctora, ¿cuál es el nombre de la materia? Ey, en mi caso me aparece la Epis- 308, pero no me aparecen las tareas. A mí personalmente sí me aparece la materia, pero no las tareas. Misma situación, en mi caso. En mi caso Misma igual. situación. Maestra, igual, Ever, solamente me aparece la materia y no me aparecen tareas. Lo mismo, doctora, no me aparecen las tareas. Maestra, lo mismo, solo aparece materia, pero no aparecen tareas. Yo también tengo la misma situación. En la misma situación, doctora. ¿Pudieron verificar eso, chicos? Si en Canva tienen ya tienen acceso a la materia. Sí hay acceso, pero no hay tareas, maestra. ¿No se ve nada? Todavía, ¿verdad? ¿Qué materia es? Disculpen. Epistemología. Ok. A nadie se les ve las actividades, ¿cierto? Pero sí tienen ya la materia cargada. Sí, Sí, doctora. aparece nada por hacer. Ah, ok, perfecto. Bueno, en el transcurso del día de hoy o el día lunes les estaré mandando mensaje. Tenemos por ahí creo que ya un chat de la materia, chicos, o alguien que me ayude a hacer un chat de la materia, por favor, donde solamente esté yo como catedrática. ¿Hay algún representante de grupo? ¿No? ¿Quién No, nos puede apoyar? ¿Quién habló, chicos? en mi caso, no hay representante en ninguno. En la ocasión pasada yo apoyé a hacer el grupo, entonces no sé si quiera Ok, otra vez Gaby, o un favor. reutilizamos el mismo. Sí, ¿todavía recuerdas qué materia fue la que tuvimos? A ver si podemos rescatarla.
Sí, ahorita busco cómo le puse al grupo y ya veo si Sí, le cambias el nombre, por favor, lo pones como epistemología, maestría en epistemología, bueno, maestría y le pones epistemología y por favor, le mandas un mensaje ahí en cuanto ya lo tengas para que por medio de ese chat, compañeros, les voy a mandar mensaje en cuanto ya esté habilitado en plataforma todo lo de las actividades, las fechas, para que podamos ir conforme a ello, ya sea el día de hoy, si es que queda, o si no, el día lunes, a más tardar el día martes, yo ya debo de darles esa información, ¿sale? Ya quien tenga cosas adicionales de que no les tengan la materia cargada o alguna situación que ya es un tema administrativo, ahí sí ya tendrían que verificarlo con alguien más. Pero fuera de ello, ya a partir del día lunes, les digo máximo el martes, ya todos tenemos que saber cuándo tenemos que entregar actividades. Y obviamente ahorita con este desfase que llevamos de tiempo, las voy a organizar para que evidentemente no tengan situaciones en cuanto a entregas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? No. Perfecto. todo Ok. bien. Mm. Ok, ¿pueden ver mi pantalla, compañeros? Sí, doctora. Sí, sí se ve. Ok, pues bueno, nuevamente mencionamos, la materia se llama Epistemología de la Práctica Educativa. ¿Qué entienden ustedes por lo que viene siendo epistemología, chicos? No lo busquen, por favor. El conocimiento que tengan ustedes. ¿Qué entienden por epistemología? El origen de una palabra. Ujú. El origen de una palabra, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos entender sobre epistemología? La historia de algún contenido. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Estructura, metodología científica. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bien, pues efectivamente, el tema de la epistemología tiene que ver con una situación de conocimiento. La epistemología va a ser precisamente ese estudio que nosotros vamos a hacer sobre el conocimiento. Déjenme hacer un momento porque alguien va a entrar. No más que... Sí les pido mucho su puntualidad, compañeros, para no tener que estarme saliendo. Aceptarlos, ¿no? Ok, regreso de nuevo. Ok, entonces estábamos que este punto de la epistemología evidentemente nos va a hablar sobre el estudio del conocimiento. Y dentro de esta materia lo que vamos a ver es precisamente ese estudio del conocimiento, pero enfocado hacia qué? Hacia la práctica educativa.
Vamos a tener el objeto de estudio de esta materia. ¿Quién lee la diapositiva? Si gusta yo, doctora. Ever. Gracias. Objetivo. El estudiante reflexionará sobre la práctica educativa desde diferentes perspectivas, a partir de elementos teóricos y prácticos que la fundamentan, para traducirlos en estrategias y habilidades que puedan mejorar la función de los actores educativos en la escuela y en el aula. Efectivamente, muchas gracias. Es lo que nosotros vamos a ver dentro de esta materia. Se va a vislumbrar las diferentes perspectivas que se tienen precisamente sobre estos elementos teóricos, pero que evidentemente siempre deben de estar fundamentados para que en este caso nos pueda ayudar a transmitirlo o a realizarlo a través de estrategias y habilidades precisamente que nos van a ayudar dentro de la parte de las aulas o hacia donde nosotros estemos dirigidos. Vamos a tener lo que es el temario, donde vamos a ver 4 puntos. El primero nos va a hablar sobre los orígenes de la educación en México. El segundo, la educación y la práctica docente. La práctica docente desde el enfoque constructivista y las habilidades docentes en la educación. Obviamente todo esto les va a aparecer en plataforma, nada más que lo vamos a ir desglosando poco a poco, ¿sale? Bueno, obviamente esta rúbrica no le hagan caso porque es la que va a venir dentro de las actividades que ya nos marca como tal la plataforma. Y ahora sí, vamos a ver dentro de este punto, como ya veníamos hablando, sobre la parte de la epistemología, donde nos va a decir precisamente que es una rama de la filosofía, que va a estudiar el conocimiento científico, cómo se genera, cómo se valida y cuáles son sus límites. En términos sencillos, es la ciencia de la ciencia. No se enfoca en qué sabemos, sino en cómo sabemos lo que sabemos que es verdadero. Como ya decíamos, la epistemología, para entenderla un poco más coloquial, es precisamente ese estudio hacia el conocimiento que nosotros vamos a realizar y específicamente ahorita lo vamos a enfocar hacia la práctica educativa. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ok, como también mencionaban, hay puntos donde tenemos que estudiar, evidentemente, parte de la historia y de los procesos que se han ido haciendo. Entonces, vamos a tener aquí los 3 primeros puntos. ¿Quién me ayuda a leer? Yo. Gracias. Sí. Periodo prehispánico. Educación diferenciada y formalizada. Calmecac para la élite político-religiosa. Texpocali para el pueblo y la milicia, basada en la cosmogonía y el servicio comunitario. Periodo colonial. La escuela como instrumento de evangelización y aculturación, órdenes religiosas. Se transita de la educación monástica a la creación de corporaciones gremiales y a la Real y Pontificia Universidad de México. Siglo XIX. El surgimiento del Estado-Nación y la necesidad de homogeneizar a la población mediante el civismo y la instrucción elemental. Efectivamente, vemos aquí cómo nosotros estamos viendo estos puntos precisamente, nos hablan de cómo ha ido evolucionando. Tenemos en primer lugar el periodo prehispánico, el segundo el periodo colonial y el tercero el siglo XXI, que diga 19. De aquí estamos viendo precisamente cómo estos puntos nos marcan precisamente esta evolución que se va realizando hacia lo que viene siendo la parte educativa. Vamos a tener después lo que nos habla la Ley Orgánica de Instrucción Pública en 1867 y 1869. Ya vimos la primera que nos habla sobre los orígenes, de cómo es que se va construyendo precisamente esta parte de los orígenes de la educación. Ahora vamos a trasladarlo hacia la parte de las leyes. ¿Cómo es que se va a
Aquí tenemos precisamente que el enfoque que ustedes deben de tener dentro de esta parte es sobre el papel de la educación en la reforma liberal, en el triunfo de la república jurística sobre el imperio y la consolidación del positivismo como filosofía de Estado dirigido. En este caso nos habla sobre Gabino Barrera. Y los puntos tensión nos habla sobre dos puntos. Uno, que nos habla sobre el laicismo, la ruptura radical con el clero, la educación que deja de ser un vínculo de salvación teólica para convertirse en un medio de orden sociopolítico, y la gratitud y la obligatoriedad. El Estado va a asumir formalmente la tutoría de la instrucción pública básica. Sin embargo, se analiza la brecha entre el texto legal y las nulas capacidades presupuestales y la infraestructura del siglo XIX para implementarla a nivel nacional. Vemos cómo dentro de este punto nosotros ya en este grado que estamos estudiando, es súper importante ver cómo ha ido esta evolución, porque hay que decir algo importante. Nosotros no podemos modificar algo que ya tenemos ahorita si no conocemos cómo esto se ha ido realizando. Tenemos que ir desde el origen, de ahí ir partiendo sobre la evolución y de ahí, recuerden, tenemos que hacer una crítica donde vamos a poner dos puntos, lo que viene siendo lo bueno y lo malo. Pero partiendo de ahí, nosotros efectivamente vamos a sacar una crítica. Si nosotros no realizamos este análisis y esta vertiente que nos está marcando, solamente podemos irnos sobre un punto de lo que nosotros estamos realizando, pero en sí no llevamos algo certero. Por eso la importancia de que nosotros llevemos este vínculo desde el inicio hasta el final. Por ahí hay una frase muy cierta que cuando escuchen a alguien que no le gusta la historia, aléjense de esa persona, porque definitivamente no hay algo que pueda en este caso ayudarla. Es decir, la frase que dice que quien no conoce su historia, pues está condenada a repetirla, ¿cierto? Ok, vamos a ver entonces sobre el tema de José Vasconcelos, maestro de la juventud en América. ¿Quién me ayuda a leer esta, chicos? Yo, doctora. Gracias. De ese enfoque de posgrado, análisis crítico de proyecto cultural y educativo de la Secretaría de Educación Pública, fundada en 1921, contraste en su visión universitaria humanista frente a las realidades agrarias de México postrevolucionario. El proyecto civilizatorio, la escuela como núcleo de la unificación nacional, redención de la patria, las misiones culturales, maestros itinerantes concebidos como misioneros seculares que llevaban no solo alfabetización, sino técnicas de higiene, agricultura y artes para integrar a los pueblos indígenas al desarrollo mestizo. Estética y nacionalismo, el uso del muralismo, Diego Rivera, Orozco y ediciones masivas de clásicos literarios como herramientas pedagógicas populares. Efectivamente, vemos precisamente cómo en esta parte de Vasconcelos, dentro de este enfoque que nosotros estamos realizando en este posgrado, pues nos está dirigiendo precisamente hacia el arte hacia el punto de la cultura y lo que viene siendo hacia el arte también. Nos da precisamente este contraste que nosotros vamos a tener entre la parte universalista y la parte humanista, ¿no? Frente precisamente a las realidades que en realidad se deben de o se tuvieron en aquel momento en México. Nos habla sobre este proyecto civilizatorio, donde también nos marca sobre las misiones culturales y sobre la estética y el nacionalismo, donde estos puntos, pues bueno, nos van a desarrollar precisamente el por qué o cómo es que nosotros vamos marcando estas tendencias, donde en un inicio la escuela era como un núcleo de unificación nacional, donde en el otro punto, pues bueno, ya empieza a marcar estos puntos de alfabetización sobre técnicas de higiene, de agricultura, donde las artes se empiezan a integrar a los pueblos indígenas,
y en el punto donde ya hay el moralismo, que es muy representativo, sobre todo de México. De hecho, me parece que el más grande está en la UNAM. Y de ahí, pues bueno, nos marca hacia lo que viene siendo la parte masiva sobre el tema clásico en cuestiones literarias como herramientas pedagógicas culturales. De hecho, por ahí hay alguna situación que cuando nosotros queremos empezar a leer libros densos, en cuestión de conocimiento, empecemos a leer primero los libros clásicos, como La Divina Comedia, Los Miserables, y bueno, todo lo que empiece, digamos, como una estructura para que nosotros podamos ir realizando precisamente podríamos llamarle como entrenamiento hacia nuestra parte cognitiva, hacia nuestro cerebro, precisamente para poder entender esta parte tan densa que a veces tenemos en la estructura de literatura. Permítanme, le voy a dar acceso a algún compañero. Un segundo. Ok, bien. Ahora vamos con el siguiente punto que nos habla sobre la formación docente, donde hay un plan educativo nacional. Y dentro de aquí, el enfoque que se está marcando es la profesionalización del docente como una estrategia geopolítica del Estado para controlar el currículum y unificar el pensamiento nacional. Hay una Maestra, evolución, disculpe, ¿sí? una pregunta. En el anterior enfoque que está mencionando, ¿se va a trabajar como movimiento político artístico en 1920? Porque marca 1921 e inició desde antes del muralismo. Mira, hay que ver cómo nos los está marcando la plataforma. Yo ya necesito poderlo ahorita revisar para que partiendo de ahí, lo estoy haciendo con base en el temario que nosotros estamos realizando, el que me mandaron. Entonces, en la plataforma necesito revisar cómo es que lo están manejando para que partiendo de ahí veamos cómo es que lo van a poner. ¿Sí, Armando? ¿Es contigo Ajá, con el que estoy hablando? perdón, es que era importante porque en la materia anterior, en mi caso, no sé los demás compañeros, venían las actividades, marcaba una fecha, marcaba una actividad y la doctora que estaba enfrente hacía correcciones específicas sobre cómo deberían estar estructuradas. Por eso le pregunto, porque pues el movimiento empieza desde 1920, después del pensamiento revolucionario, lo que tiene que ver con José Vasconcelos, y viene la actividad, supongo, basada en esa. Por eso es la pregunta nada más. Gracias. Sí, Armando, no te preocupes. Como te comento, no te podría ahorita dar un dato duro porque necesito ahorita, pero les mando la información por medio del chat. Sí, Armando, Gracias. a ti, Armando.
Chicos, ¿todavía no estoy presentando o ya estoy presentando? A mí sí me aparecía, pero ahorita me acaba de... ¿Ya no? Ok, a ver otra vez. ¿Ahí ya? Yo sí la puedo visualizar. Perfecto. Ok, entonces, estábamos en esta parte de lo que viene siendo la evolución y los hitos, donde aquí nos marca lo que es el normalismo, desde las escuelas normales que van a ser impulsadas por Justo Sierra, hasta la consolidación del normalismo rural en este caso, como el maestro rural, como un líder comunitario y un agente político del Estado. Como ya vimos antes, dentro de esta situación, el que tenía pues prácticamente toda la credibilidad era el docente, el maestro, era de alguna manera el que podía ayudar dentro de estos puntos en cuanto a los puntos comunitarios o a la parte política. Y de ahí nos viene lo que es los planes de estudios, donde hay una revisión de rupturas curriculares. En el paso de la educación socialista nos marca sobre Cárdenas, nos habla también sobre el plan de los 11 años, sobre Torres Bodet, también nos marca lo que es enfocado a la industrialización y a la cobertura nacional hasta los enfoques de la nueva escuela mexicana contemporánea. De ahí, pues bueno, vamos a tener lo que es un análisis de comportamiento del estudiante en educación básica que va a permitir aplicar, digamos, como que esta práctica docente, donde va a haber un enfoque de posgrado, como el analista dentro de la parte crítica hacia las corrientes psicológicas educativas, como el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, el sociocultural, que han modelado las naciones de disciplinas y aprendizajes, así como la conducta en el aula mexicana. Vamos a tener también lo que es la aplicación en la práctica, donde va a haber esta parte de superación de la visión del estudiante como una tabla rasa o una tabla rasa, como se decía. Hay un sujeto ponible donde también hay un diagnóstico psicopedagógico contextualizado para identificar las barreras del aprendizaje y la participación. Vamos a tener también lo que es un diseño de ambientes de aprendizaje socioemocionales e inclusivos que van fundamentados en las neurociencias y la psicología evolutiva contemporánea. Vamos a contar también, en este caso, como es el modelo pedagógico tradicional, donde va a llevar un enfoque de posgrado, una desconstrucción de la educación bancaria en términos de Paulo Freire y el arraigo del positivismo, en este caso, ecolástica en las aulas contemporáneas y mexicanas. Dentro de estas características ontológicas y epistemológicas, donde hay un rol docente que va a ser el poseedor absoluto del saber, que es el emisor lineal. También hay un rol del alumno, donde hay un receptor pasivo, memorístico y acrítico. Hay una evolución, donde esta nos va a decir que es punitiva, sumativa, estandarizada y centrada en los resultados calificativos dentro de esta parte, ignorando el proceso metacognitivo del sujeto. Vamos a tener aquí precisamente cómo se va marcando, compañeros, esta parte de la pedagogía tradicional, donde bien se marca la parte de la educación bancaria. Ya en algunos momentos hemos visto que antes se decía que el profesor era precisamente como una situación en un banco, donde tú cuando estás en un banco llegas y ¿qué realizas? Entras, te diriges a caja, vas y haces un depósito, donde entregas obviamente tu dinero, el cajero te recibe tu dinero, lo empieza a contar, te entrega un voucher por la cantidad que efectivamente tú estás depositando ahí en ese banco. Y posteriormente, cuando tú quieres hacer un retiro de ese dinero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te diriges obviamente a lo que viene siendo el cajero automático, donde vas a poner la parte de cuánto es lo que tú quieres retirar en cuanto al dinero, y partiendo de ahí, pues el cajero te entrega a ti el efectivo. Eso se trasladaba al tema educativo. ¿Cómo es que nosotros lo trasladábamos al tema educativo? Donde nosotros
cuando llegamos a un salón de clases, nosotros como catedráticos depositamos el conocimiento en los alumnos. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Lo reciben, lo analizan, lo apropian y de ahí empiezan ellos a generar su conocimiento. ¿Y cómo es que nosotros en este punto de la educación bancaria podemos retirar ese conocimiento de los alumnos? Por medio de los exámenes. Por medio de los exámenes se decía si efectivamente el alumno sabía o no sabía cómo es que se podía realizar ese retiro, si en realidad ese depósito que nosotros como catedráticos habíamos hecho en aquel momento de una forma adecuada, obviamente se había realizado efectivamente con un resultado positivo. Entonces, cuando los alumnos lo podían realizar de una forma adecuada, pues se supone había sido en términos bancarios, pues exitoso, pero si no, efectivamente ahí nos marcaba que no era en términos exitosos. Es parte de lo que hemos venido ahorita marcando, cómo se ha hecho esta evolución dentro del punto educativo en donde no solamente te interese una parte cuantitativa, sino también la parte cualitativa. Muchos de nosotros cuando tenemos alumnos que en este caso a lo mejor son muy buenos alumnos y cuando les toca realizar exámenes no nos dan el resultado que se esperaba, porque evidentemente sabemos que ese alumno tiene el conocimiento para poderlo desarrollar. Pero ¿qué es lo que sucede? A lo mejor en aquel momento tuvo un problema con su familia, tuvo alguna situación con alguna compañera, la terminó la novia o el animalito que tiene, a lo mejor tiene alguna situación de salud. Entonces ahí es donde nos dice que no podemos bancarizar totalmente la educación, sino que también podemos utilizar esta parte cualitativa donde veamos las cualidades precisamente que nos van marcando los alumnos para que esto lo podamos desarrollar de una forma adecuada, donde no tengamos, digamos, que dejar a un lado la teoría humanista, que es la primera que tenemos que poner cuando nosotros estamos en un salón de clases. Entonces, parte de este modelo pedagógico tradicional nos decía que la parte del rol docente era el docente el que sabía todo, el que podía decir, el que podía criticar, el que podía hacer las observaciones, el que podía decir todo lo que estaba bien y todo lo que estaba mal. Y que si algún alumno quería hacer alguna situación, alguna observación, no se le permitía, se le consideraba como algo positivo, donde él nada más tenía que adquirir conocimientos, pero que no era necesario el que él pudiera realizar un análisis o una crítica hacia lo que se estaba haciendo en aquel momento. Entonces vemos cómo esta parte del modelo pedagógico tradicional digamos, viene a limitar ciertas cuestiones en cuanto al tema del alumno. Posteriormente va a venir esta evolución de los modelos didácticos, donde ya inclusive nos manejan la parte tecnológica en la formación docente, donde vamos a tener el análisis de la transición del paradigma tecnocrático y en este caso también la parte instrumental al paradigma crítico y reflexivo e hiperconectado con la docencia de la era digital, donde van a haber ejes de transformación, donde va a haber el de la didáctica, en este caso tecnicista en la práctica reflexiva, donde nos habla sobre la evolución de la carta descriptiva de los años 70 y 80 hacia el docente como un investigador en su propia práctica de saberes pedagógicos, donde va a haber modelos tecnológicos de tránsito y uso instrumental hacia las TICs, el aprender sobre la tecnología, a la TAC, que son las tecnologías del aprendizaje del conocimiento, y la TEP, donde son las tecnologías del empoderamiento y la participación, donde el docente diseña entornos virtuales y redes de aprendizaje crítico para la ciudadanía global. Entonces, vemos cómo precisamente aquí se empieza a hacer ya una evolución sobre los modelos que nosotros hemos venido teniendo a lo largo de la parte educativa, donde ya vimos que el tradicional pues era
un poco limitante, aunque algunos puntos buenos tuvo, que obviamente marcó para que estos modelos posteriores se empezaran a evolucionar y de una forma adecuada. Ahí el tema ahora de que tenemos que introducir la tecnología en cuanto a la inteligencia artificial, donde muchos docentes todavía están muy reacios a poderla utilizar. Piensan que el hecho de que los alumnos puedan utilizar la tecnología para realizar, bueno, sobre todo la inteligencia artificial, para realizar algún trabajo, alguna investigación, algún tríptico o algún algo, les va a limitar el pensamiento. Dentro de estas circunstancias hay que ver la práctica que nosotros hemos estado haciendo como catedráticos, en donde nosotros podamos marcar esta parte de la tecnología hacia los alumnos, sobre todo en la inteligencia artificial, donde ellos puedan utilizarlo de una forma adecuada como un trampolín para poder desarrollar su potencial y todo lo que traen, porque no se podría satanizar al 100%, es decir, al final del día esto ya está en nosotros. A lo mejor ustedes todavía están un poco jóvenes y no les tocó vivir parte de lo que, bueno, en mi caso sí viví, cuando se venía en la parte tecnológica, donde era así como que lo máximo, que a lo mejor de 10 casas en una empezaba a existir una computadora y donde después de la computadora vino el tema del internet y donde si ocupabas el internet dejabas sin teléfono prácticamente toda la familia, ¿cierto? ¿Cierto? Les digo, a lo mejor para ustedes no lo vivieron porque son chiquitos todavía, pero para mí que ya me tocó a mí pasar ese punto, la sociedad dentro de algunos marcos geográficos, pues sí estaban como muy renuentes a que se utilizara la tecnología, a que esto se decía que lejos de venirnos a ayudar iba a venir a complicarnos, que porque ya entonces los chicos ya en aquel momento se decía que ya no querían salir a hacer ejercicio ni salir a jugar, porque ya nada más querían estar frente a una computadora y que en el tema del punto educativo, que los estaba ya nada más llevando hacia una situación de puros juegos donde en realidad no se creaba conocimiento. Y vemos cómo esto, a lo mejor dentro de aquel momento, no solamente vino a beneficiar la parte educativa, aunque fue muy poco, porque como les decía, a lo mejor de 10 casas, una era la que tenía computadora. Entonces, de ahí eso fue aumentando, hasta que evidentemente ya en algunas empresas ya se empieza a adoptar este tema de la tecnología. Y donde inclusive cuando iniciaba lo de los discos, este, ay, se me fue el nombre de los que eran unos cuadrados, no eran Discman, eran unos discos cuadraditos que ahí se guardaba la información, precisamente de cosas que hacíamos uno en tema de Word o Disquete situación. se llamaban, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Los disquetes. Ah, exactamente. Ay, ¿con quién hablo? Porque no veo con quién estoy hablando. Armando. Armando, tú eres entonces más o menos de esa época, donde ya inclusive algunas personas empezaban a guardar la información de sus tesis en esos disquets y a veces tenían que irse a lugares o sea, viajar mucho para poder llegar a un lugar donde había una computadora y desde ahí empezar a hacer tesis. Y obviamente si algo les llegaba a pasar a ese disquete, pues bueno, es como un poco, bueno, se les iba la vida ahí, ¿no? Entonces lo guardaban como si fuera lo máximo, porque aparte como no había mucha información de cómo guardarlos, decían que no podía estar en bolsas porque se calentaban, que la telita que llevaban, que no podía pasarle o sea, no se podía rasgar para nada. De ahí obviamente evoluciona hacia los discos, que ya se les llamaba en aquel momento quemarlos, donde igual había como ciertas máquinas que eran lo Plus Ultra, donde se llevaban y obviamente ya podías tú ponerlo y copiabas, digamos, de un disco a otro la información, pero en aquel momento se decía, oye, ¿me puedes quemar este disco? Y entonces le dabas y quemabas. Pero después llega la revolución
con la USB. Y yo me acuerdo todavía en lugares donde trabajé, donde a la gente le daba miedo meter la USB porque decía, no, ¿y qué tal si pierdo la información? ¿Y qué tal si esto que estoy haciendo no es lo correcto? ¿Y qué tal si, porque decían que antes de sacarla tenías que expulsarla, que porque si no se perdía la información? Entonces, vemos cómo estos puntos precisamente de la tecnología, que en aquel momento se estaba satanizando y creían que prácticamente era una era que iba a venir a destruir a toda una sociedad, le ayudó a tener pasos agigantados hacia otra cuestión. Y como les digo, el hecho ahora de la inteligencia artificial no la podemos dejar al lado, ya estamos con ello, pero nosotros como catedráticos podemos utilizarla precisamente para que los chicos puedan desarrollar ese potencial, para que lo usen como una catapulta, porque si nosotros en aquella época hubiéramos tenido todas estas herramientas que tenemos al día de hoy, bueno, no, otra cosa hubiera sido de nosotros y aún así desarrollamos el potencial que traemos. Entonces, ¿cuál es el punto de estas evoluciones que nos están marcando sobre estos modelos didácticos? Que hay que, obviamente, darles este amor al conocimiento sobre los alumnos, de qué es lo que ellos están realizando, pero como les decía, nosotros, porque no sé si se los comenté en la materia pasada, pero si no se los digo en esta, en muchas ocasiones nosotros cuando llegamos a un salón de clases también es importante saber cómo es que funciona el cerebro de nuestros alumnos, cómo es que está conformado, cómo es que contamos con un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, qué nos dice uno, qué nos dice el otro. Yo sé que a lo mejor tienen demasiados alumnos y a veces eso los limita a poder, digamos, como examinar uno a uno para saber cómo es que ellos pueden aprender, pero a lo mejor un test al inicio de cuando están empezando el ciclo escolar para saber qué tipo de aprendizaje tienen y cuál es dentro de un salón de clases que predomina más uno o predomina más el otro, les puede ayudar precisamente para desarrollar esta práctica del conocimiento hacia la reflexión de una forma más, más viable. Es decir, si yo tengo chicos que a lo mejor son kinestésicos y a fuerza les quiero meter algo visual, evidentemente se les va a complicar muchísimo el conocimiento y se va a pensar que nosotros como catedráticos a lo mejor no tenemos la habilidad para poderlo realizar. Pero si nosotros tenemos chicos que son totalmente visuales y los queremos meter a la práctica luego, pues evidentemente los niños se nos van a frustrar. Entonces, dentro de ello, a lo que va todo esto es precisamente el que nosotros podamos contar con estos elementos que nos permita el que los chicos puedan realizar ese análisis, puedan en primer lugar tener como ese sentido de vida para poder generar el conocimiento, que sería en esta parte por medio del aprendizaje, de ahí iríamos hacia la motivación y de ahí llegaríamos hacia el punto del aprendizaje donde partiendo de todo esto es desarrollar ese criterio para que los chicos, inclusive aún y teniendo que utilizar inteligencia artificial, tienen que saber preguntar de una forma adecuada para que la información les llegue hacia lo que en realidad quieren decirlo, porque al final del día son algoritmos, códigos o situaciones que necesitan la parte humana para que obviamente la información pueda llegar de una forma lo más certera posible. Vamos a ver ahorita un video, un segundo.
Ok, chicos, me dicen si se escucha, por favor, y si se ve. Un segundo. Espero que el contenido. ¿Sí se escucha, chicos? Sí se escucha y sí se ve. Ok, perfecto. Se los dejo entonces. Muchas gracias por la invitación. Espero que el contenido de esta charla pueda ayudarles a enriquecer un poquitito el debate sobre los materiales que ya leyeron con su profesora. Y entonces, sin más, vamos a discutir un poquitito algunos conceptos importantes acerca de la epistemología en el ámbito de la educación superior. Bienvenidos a esta nuestra charla que titulamos La epistemología de la educación, sus desafíos y oportunidades. Vamos a explorar algunos aspectos fundamentales concernientes al trabajo del educador, cómo construimos el conocimiento que transmitimos y cómo podemos, como docentes, utilizar la comprensión, esta comprensión para mejorar esa experiencia educativa. También vamos a reflexionar sobre algunos ejemplos concretos que se manifiestan en nuestras aulas y asimismo entonces cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a ser agentes del cambio educativo que proponemos ser. Vamos a hablar un poquitito entonces del concepto, porque ustedes lo manejan, que estudia la forma como vemos aquello que sabemos. Por ejemplo, en el ámbito educativo, esta disciplina es crucial porque influye en la manera en que enseñamos, en la forma en que consideramos algo válido o no, y también la manera como validamos ese conocimiento dentro de nuestras aulas. Por ejemplo, pensemos en un tema que enseñamos regularmente. ¿Por qué lo consideramos verdaderamente importante? Supongamos que enseñamos historia. ¿Cómo seleccionamos qué eventos históricos enseñar y cuáles pasamos por alto? En este sentido, entonces, la epistemología nos invita a cuestionar si nuestra elección es influenciada por una visión, por ejemplo, eurocéntrica, o estamos incorporando otras perspectivas como el de las comunidades indígenas. Por ejemplo, hablamos de un revisionismo histórico. Muchas corrientes dentro de la historia vuelven a replantearse situaciones que hoy nos hacen pensar en otras aristas de la relevancia y de también los datos certeros que tenemos de hechos históricos que muchas veces pensamos que ya que fueron así y hoy sin embargo estamos conociendo otras aristas de esa de esos acontecimientos. Entonces, en este sentido, podemos ir dándoles nuevos matices al conocimiento. Acá la figura muestra que anteriormente el conocimiento estaba muy centrado en lo que es Grecia, ¿verdad? Y también el conocimiento que era autorizado o no por instituciones como la Iglesia. Entonces, en este sentido, nos preguntamos acerca del problema epistemológico en la educación. Y uno de nuestros grandes desafíos en este campo es cómo saber si lo que enseñamos es verdadero. Por supuesto, el conocimiento no es neutral, está condicionado por factores culturales, políticos y sociales. Y por eso es fundamental que reconozcamos que el conocimiento se construye de diferentes maneras dependiendo del contexto. Por ejemplo, como docentes, ¿cómo podríamos modificar nuestros enfoques para incluir otras formas de conocimiento? Esto es bastante común en nuestras aulas, en donde muchas veces nuestros estudiantes hablan el idioma guaraní, en donde tenemos que muchas veces incorporar, porque a veces nosotros mismos no manejamos el idioma guaraní como segunda lengua, y entonces tenemos que ir incorporando. Otro ejemplo podría ser al enseñar matemáticas, cómo incluir ejemplos
dentro de esta área proveniente de otras culturas, como otros sistemas numéricos como los mayas o los indios. Y en ese sentido, entonces, tenemos que plantearnos esta realidad. Por un lado, ¿cuáles son los factores que nos ayudan a establecer la veracidad del conocimiento que utilizamos, que recibimos y que impartimos? Y cómo esto que vamos a transmitir va a influir sobre la construcción social cuando compartamos esa información con nuestros estudiantes. Y debemos reconocer que existen diferentes verdades, existen diferentes situaciones que todas son válidas. Entonces, estamos muy acostumbrados de querer pensar que hay una sola verdad. Sin embargo, esto no es así. Existe una diversidad epistemológica que es importante reconocer para ir apreciando otras situaciones que van más allá de los modelos que son más comúnmente utilizados, como el eurocéntrico. You must be the new analyst. Yeah. Entonces, acá hablamos de tres formas de pensar a la epistemología. Por un lado, el racionalismo que invita a que el docente utilice el razonamiento lógico y abstracto. Decíamos que aquí podemos dar mucho énfasis al conocimiento, a la memoria, al análisis, lo cognitivo. Entonces vamos a demostrarnos en usar teoremas y resolución de problemas teóricos. Otro modelo vendría a ser el empirismo, en donde el profesor da mucho énfasis a la experiencia práctica. Por ejemplo, en una clase de ciencia se va a experimentar un experimento de laboratorio para que todos los estudiantes aprendan de forma directa. Y luego, el otro modelo vendría a ser el constructivismo, en donde un educador fomenta el aprendizaje activo para que investiguen y recreen los propios eventos históricos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos prácticamente la tríada de los tipos de objetivos, ¿verdad? La parte cognitiva, la parte pragmática y la otra podríamos relacionar un poco con el componente emocional afectivo, ¿verdad? En cuanto a la evaluación de la epistemología, tendríamos que entender entonces de que existen diferentes, decíamos, porque la epistemología también nos orienta a ver qué es lo que vamos a evaluar, hacia dónde vamos a apuntar. Entonces tenemos un modelo de evaluación tradicional con exámenes escritos, pruebas estandarizadas, y que ven al conocimiento como algo fijo y medible, y obviamente que el docente podría utilizar y debe utilizar estos métodos para evaluar, por ejemplo, la parte cognitiva, la retención de información, la retención de conocimiento. Luego tenemos otra manera de evaluar en donde lo que hacemos es indagar acerca del proceso, la profundidad del conocimiento, el aprovechamiento del conocimiento que tienen nuestros estudiantes. Entonces, un profesor puede proponer la realización de un proyecto, un debate, donde los estudiantes puedan reflexionar con un tiempo un poco más largo que el de una sola prueba. Y luego tenemos otro tipo de evaluación en donde el docente evalúa la práctica de ese conocimiento, cómo los estudiantes van a poner en práctica aquello que han aprendido, tanto en el área cognitiva como en el área procedimental y actitudinal. Entonces, vemos como en este caso también la evaluación es a manera como nosotros interpretamos el conocimiento. Entonces, entendemos que la forma en que evaluamos a nuestros estudiantes refleja la concepción del conocimiento que tenemos.
¿sí? Entonces hablamos de las pruebas tradicionales, asumimos que el conocimiento es algo fijo que se puede medir de manera objetiva. Sin embargo, en contraste, la evaluación auténtica se centra en la aplicación de ese conocimiento. Un ejemplo podría ser una simulación en la que los estudiantes deban aplicar lo que han aprendido en una situación real, como resolver un problema en su comunidad. Este tipo de evaluación entonces fomenta no solo la comprensión teórica, sino también la habilidad de aplicar el conocimiento. Entonces la teoría y la filosofía de la educación proporcionan marcos de referencia para analizar y reflexionar sobre nuestras prácticas docentes. Por ejemplo, el constructivismo nos invita a ver el aprendizaje como un proceso gradual, activo y colaborativo. Sin embargo, otro modelo como el conductismo se centre nuestra mirada en un esfuerzo. Podemos entonces organizar debates o comparen diferentes teorías de forma de enseñar. O una sola forma de enseñar también podrían, en un laboratorio de práctica docente, combinar varias teorías o herramientas de varias teorías para ir viendo cómo estas teorías no son una contraria a otra, sino que se complementan. Entonces, es necesario que con nuestros estudiantes trabajemos estas capacidades de cuestionamiento para que no se queden con lo mínimo que le damos nosotros en el aula, sino que sean personas que sean capaces de aquel contenido que nosotros le entregamos, que sean curiosos y que no se queden con eso, sino que vayan a indagar más, que se pregunten más y por supuesto que nos discutan, porque lo ideal sería que nuestros estudiantes nos discutan, que no se queden con lo mínimo que le dimos. Y que esto fomente en ellos la reflexión para poder ir viendo cuál va a ser el modelo que van a utilizar o la combinación de modelos en base al contexto social en donde van a desarrollarse como docentes. Y por supuesto, también en este sentido, que ellos se conviertan en elementos que fomenten el cambio, acompañando un poco a las teorías actuales, en donde es el alumno el que se convierte en el responsable de la situación de aprendizaje. Lo único que hace es acompañar. Sin embargo, el estudiante aplica su conocimiento para transformar la realidad y sobre él descansan todas las, digamos, situaciones para poder apropiarse de ese aprendizaje. El docente lo que hace es facilitar, el estudiante lo que hace es introyectar y enfocar su atención de acuerdo a sus intereses. Entonces podemos decir que la bidireccional sobre nuestras prácticas docentes. Y como educadores tenemos el desafío y la responsabilidad de ser agentes de cambio, promoviendo una educación inclusiva. Y esto debe comenzar a cuestionar nuestras propias concepciones del conocimiento. Y acá utilizo un poco la palabra xenofobia porque en el material que me sugirieron decía solo islamofobia, y la islamofobia es solamente una de tantas muestras de xenofobia que tenemos a la hora de enseñar. ¿En qué sentido decimos? En el sentido de que nuestra mirada es muy eurocéntrica y todas las otras visiones de otras culturas, ¿no? La islámica, la asiática, inclusive acá la propia americana, a veces pasamos de largo porque solamente nos importan los autores estadounidenses o europeos.
Entonces, en ese sentido, es muy importante que nosotros reconozcamos que esta es una problemática, que existe un sesgo en cuanto a las perspectivas de currículums que utilizamos y cómo lo utilizamos, que no existe una inclusión verdadera de otras miradas, sino que muchas veces tenemos un sesgo a la hora de hacer esto. Y por eso es muy importante que incluyamos otras voces diversas, por ejemplo, autores no solo islámicos, sino de otras, por ejemplo, asiáticos o de otras culturas, para poder enriquecer justamente estas miradas históricas y filosóficas. Y a partir de ahí construir entonces un análisis crítico para comparar y contrastar las diferentes perspectivas epistemológicas que vamos a ir encontrando en cada uno. Los invito entonces a que cuando estén planificando sus propias clases, próximas clases, piensen como docente qué tipo de conocimiento estoy priorizando o cómo puedo integrar otras voces, otras perspectivas diversas para enriquecer el aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, estos son otros aspectos que tenemos que ir teniendo en cuenta. La visión desde una mirada de igualdad, ¿sí? Tanto hoy que cuando hablamos de equidad de género, de repente hay gente que se le pone todos los pelos de punta porque se ha utilizado y tergiversado muchas veces este pensamiento y se ha llevado hacia el lado ideológico. Entonces, esto es importante que nosotros seamos conscientes de que cuando liderazgo académico, autoridades académicas, tenemos una rectora mujer, por ejemplo, y también que existan otros mandos altos que sean ocupados tanto por mujeres como por varones, y que esa equidad va a ayudar a poder visiones del mundo, visiones políticas. Fomentar entonces también la participación para que los estudiantes cada vez entiendan que su rol como lo más importante en toda esta cadena de proceso, hoy le demanda un mayor compromiso, un mayor interés, un empoderamiento, una necesidad de reflexión, una necesidad de cuestionamiento, una necesidad de análisis sobre aquello que enseña la academia y su verdadera utilidad en el ámbito social en el que va a aplicar. Y por supuesto, visibilizar los logros que se obtienen hasta hoy en día. A veces tendemos a tener una visión muy negativa de la situación, nos olvidamos de todo lo que hemos avanzado como civilización o como cultura, como país. Entonces es muy importante organizar exposiciones, eventos que destaquen todos los logros que tenemos, los logros tecnológicos, los logros en participación o en ingeniería, en matemática, en las diversas ciencias. Entonces, hablamos de esto, de que hoy en día podemos ver como un avance de un enfoque educativo muy tradicional, muy bancario, muy unidireccional, hacia un enfoque más crítico, un enfoque que nos anime a pensar en qué estamos enseñando, cómo, por qué, para qué, en qué contexto estamos enseñando. Entender también que no existe este concepto fijo y universal de las cosas, que todo lo que nosotros hoy enseñamos actualmente tiene un carácter fluido, cambiante, dinámico, porque el propio contexto va cambiando muy rápido. Entonces, es por eso que hoy no es suficiente transferir conocimiento. De hecho, no considero que sea posible transferir conocimiento, pero sí poder
ayudar a obtener herramientas para poder ayornarse a estos nuevos conocimientos que segundo a segundo se van generando en nuestra cultura. Y por supuesto cambiar esta visión unidireccional del maestro o del docente hacia los estudiantes para entender que el contexto educativo se construye entre varios actores y que esta relación no puede ser una relación vertical, que tiene que ser una relación horizontal, una relación en donde cada uno tiene no más o menos importancia, sino que tiene una responsabilidad compartida y complementaria acerca de varios aspectos de la construcción de ese ambiente de aprendizaje. Y por supuesto esto nos debe ir ayudando a cambiar esta evaluación estandarizada de exámenes escritos muy, digamos, pendientes de lo memorístico hacia evaluaciones diversificadas, evaluaciones de proceso, evaluaciones bidireccionales de los estudiantes entre sí, de los estudiantes hacia el docente. No tenemos que tener miedo de ser evaluados, no tenemos que tener miedo de ser cuestionados, al contrario, tenemos que utilizar estos cuestionamientos para poder crecer como profesionales y como personas. Y en este sentido, entonces, es muy importante generar espacios de crecimiento. ¿Cuáles son esos espacios de crecimiento? Por ejemplo, lugares en donde podemos leer y discutir diversas teorías, comparar esas teorías, o tener debates filosóficos. Una vez que entendemos el espíritu de estos modelos epistemológicos, podemos ir viendo en qué se parecen, en qué divergen y cómo se pueden complementar. Y por supuesto, hablaba anteriormente ya de crear ambientes como, digamos, laboratorios de práctica docente, en donde podamos ir poniendo en práctica aquello que estamos indagando o empezando a conocer. Entonces, la epistemología utilizada dentro de lo que es nuestro trabajo en el aula nos ayuda a, por un lado, reflexionar nuestro actuar docente. Ya hablamos. Mirar un poco y reflexionar nuestras propias prácticas y cuestionarnos constantemente acerca de lo que estamos haciendo. Creo que uno de los peores es acomodar, utilizar todo el tiempo más de lo mismo. Copiar, volver a usar las mismas guías, volver a usar los mismos ejemplos, no buscar si es que hay nuevos nuevas fuentes de información. En muchas oportunidades que su abordaje pierda el interés, que si la práctica docente con su sentido. Y sobre todo, tratar de todo el tiempo estar incorporando nuevas fuentes de conocimiento, otros saberes, otras visiones, otras teorías, no quedarnos con el modelo eurocéntrico que tenemos, solamente con los autores que nos muestran, tratar de ser más críticos y curiosos. Y por supuesto, alentar a nuestros estudiantes a que ellos fomenten su propio proceso de aprendizaje, consiguiendo un poco esta metacognición, ¿verdad? Donde ellos puedan desarrollar sus propias habilidades educativas, que son ellos mismos quienes van a saber qué, cómo hacerlo, obviamente acompañados por nosotros. Entonces, la epistemología como tal, dentro de la pedagogía, tiene o reconoce a la pedagogía como ciencia autónoma. Por eso estudiamos diferentes teorías que nos muestran que el estudiante tiene sus propios métodos, objetos de estudio, maneras de hacer las cosas. Pero por otro lado también se nos muestra que al no existir una sola voz, una sola teoría, tenemos que entender que debemos aprender a trabajar en equipo.
por eso la pedagogía se nutre de varias disciplinas. Entonces, no tenemos que tener miedo de trabajar con los psicólogos, sociólogos, para poder generar estrategias de enseñanza mucho más interesantes, abarcativas, por supuesto, sin perder nuestra identidad propia. Y generar el debate académico, entender que el cuestionamiento, la crítica, no son situaciones malas, al contrario, son situaciones que nos pueden hacer crecer siempre y cuando estas situaciones sean argumentadas con evidencias y teorías que nos permitan tener una visión amplia de la situación. Y entonces, por eso la epistemología en nuestra formación docente nos da los fundamentos teóricos, con las bases del conocimiento de la educación, comprendiendo cómo éstas influyen en nuestra práctica pedagógica, nos permite reflexionar sobre nuestras propias creencias y cómo estas creencias a veces pueden sesgar nuestro trabajo, que muchas veces creemos que es objetivo, que no tiene ninguna contaminación de nuestra subjetividad, y a veces no es así. Entonces eso va a permitir una verdadera reflexión durante nuestras prácticas, o una vez que hayamos hecho la práctica, sobre nuestras prácticas. Y es por eso que los principales desafíos epistemológicos de nuestra era digital tienen que ver primero con la validación de fuentes. Al haber una exageración de cantidad de información, hoy en día estamos hablando de un fenómeno llamado infoxicación. Y es por eso que los docentes deben enseñar a los estudiantes a elegir aquellas fuentes más interesantes, aquellas fuentes que sean más apropiadas para el proceso que están construyendo juntos, más confiables. Y entender de que el docente no es el dueño del conocimiento, al contrario, él ayuda a construir un ambiente colaborativo de formas de aprender, creando conjuntamente conocimiento con sus estudiantes. Siempre digo que el que más aprende es el docente, porque es el que todo el tiempo tiene que estar reciclando conocimiento y mejorando su práctica. Y por supuesto, el uso ético de los recursos digitales, abordando cuestiones relacionadas con propiedad intelectual y el buen uso de las tecnologías. Hoy en día, con el auge de la inteligencia artificial, el docente debe conocer su funcionamiento para poder orientar hacia las buenas prácticas a sus estudiantes. Entonces, podemos decir que el docente, como agente epistemológico del proceso educativo, debe reflexionar continuamente sobre su práctica, comprometiéndose a mirar críticamente, constantemente sus prácticas y ir cambiando y mejorando. Por otro lado, debe incorporar una flexibilidad a esa praxis docente para poder incorporar nuevos conocimientos y métodos. Estamos hablando de que la tecnología y todas, inclusive nuevas teorías que van saliendo con estas nuevas tecnologías, van a ir cambiando la manera de enseñar, y esto es muy importante que nosotros podamos incorporar. Y por último, entender que nosotros tenemos que lograr, o no sé si lograr es la palabra, pero por lo menos intentar hacer que nuestros estudiantes comprendan que el factor fundamental para el aprendizaje lo tienen ellos, que ellos deben ser disciplinados, deben ser curiosos, deben ser cuestionadores y deben reflexionar sobre lo que nosotros le proponemos como conceptos de conocimiento. En este sentido, entonces, espero haber abordado este problema de la epistemología dentro de la práctica docente. Bien, compañeros, pues prácticamente estamos ya concluyendo la clase. Esto fue una introducción precisamente a lo que se va a estar viendo. No omito mencionar que ya en el transcurso del día de hoy o mañana, a más tardar el martes, ya les mando información para que puedan meter
meterse a la plataforma, puedan ya empezar a realizar sus actividades para que empecemos a realizar todo en tiempo y forma. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna circunstancia, alguna sugerencia, alguna objeción. Por mi parte, no. Gracias, Ares. Bien, pues si no hay mayor situación, chicos, fue un placer estar con ustedes y nos veríamos la siguiente clase. Gracias. Gracias a usted, doctora. Buen día a todos. Que tenga buen día, Abby, maestra. te escucho, Abby. Buen día. Sí, gracias. Abby, Nada más ¿tenías una para duda? nada más para comentar que ya estaba el grupo y no sé si alguien falta, sino para que coloque su número telefónico en el grupo N y ya poder agregarlo. Nada más era eso. Ah, ok. Sí, Gaby, muchas gracias. Ya vi que está el grupo. Agradezco tus atenciones. Y pues bueno, si saben de alguien más que haga falta, coméntenle eso, que ponga su número en el chat del grupo original para que se le pueda adherir. ¿Sale? Les agradezco, chicos, que tengan un bendecido día. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Hola, maestra. Hasta luego, gracias.